Nunca te das cuenta de lo precariamente que se equilibra tu vida hasta que un pequeño momento la hace volcar. Se suponía que sería un viaje familiar sencillo, una escapada tranquila a las montañas para reconectar. Algo en lo que Héctor había insistido, siempre fue muy dado a las apariencias, a mantener esa imagen de nosotros como una familia fuerte y unida. No importaba que nuestro matrimonio hacía tiempo se hubiera asentado en algo que se parecía más a una sociedad comercial que a un vínculo romántico, ni que Andrés, su hijo de su primer matrimonio, hubiera crecido distante y reservado, sin abrazar nunca del todo mi papel de madrastra. Había aceptado el viaje más por costumbre que por otra cosa. Era lo que hacía, aceptar, complacer, mantener la paz. Pero la paz no fue lo que encontré aquel fin de semana. Todo empezó con un error, un simple problema con las reservas de la cabaña. Héctor había reservado las fechas equivocadas para nuestras habitaciones, dejándonos una menos. Le restó importancia, por supuesto, asignándome a mí y a Andrés la misma habitación, como si no fuera nada importante. Es solo por una noche, dijo con un gesto despreocupado. Esa noche, mientras yacía junto a Andrés en la tenue luz de la cama compartida, comprendí cuánto había subestimado la fragilidad de nuestra cuidadosamente construida dinámica familiar. Mirando atrás, me pregunto si era inevitable. Si todas las grietas de mi vida estaban destinadas a abrirse de golpe, tarde o temprano. O si fue ese único momento, esa noche en la cabaña, lo que puso todo en movimiento. Fuera lo que fuera, las consecuencias se expandieron mucho más allá de lo que jamás habría imaginado. Esta es la historia de cómo todo se desmoronó. El trayecto hacia la cabaña en la montaña fue largo y silencioso, el tipo de silencio que se instala entre personas que ya no tienen mucho que decirse. Héctor iba al volante, su atención fija en la carretera sinuosa, mientras yo me sentaba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana los pinos que pasaban veloces. Andrés iba en el asiento trasero con los auriculares puestos, absorto en su teléfono. No era una escena desconocida, nuestros viajes familiares siempre se veían así, tres personas moviéndose en paralelo sin llegar nunca a conectar de verdad. ¿Trajiste las botas de senderismo?, preguntó Héctor de pronto, rompiendo el silencio. Sí, respondí con voz plana. Él asintió, su atención ya de vuelta en la carretera. Andrés no dijo mucho durante el viaje, rara vez lo hacía, especialmente conmigo. A sus 28 años tenía esa clase de intensidad callada que te hacía pensar que siempre estaba guardándose algo. Había heredado el cabello oscuro y las facciones marcadas de su madre, un recordatorio constante de la mujer a la que Héctor había amado antes que a mí. No resentía a Andrés por eso. ¿Cómo podría? Su madre había muerto cuando apenas era un adolescente, dejando un vacío que nadie, ni siquiera su padre, podía llenar. Aún así, había una distancia entre nosotros, una que ninguno de los dos se había esforzado demasiado por salvar. Cuando finalmente llegamos a la cabaña, el sol ya caía en el horizonte, tiñendo las montañas de un resplandor dorado. El edificio en sí era encantador, con ese aire rústico y algo desgastado que hablaba de incontables vacaciones familiares a lo largo de los años. Héctor hizo el registro mientras Andrés y yo descargábamos el coche. «Este lugar está bien», dijo Andrés, rompiendo el silencio mientras levantaba una maleta del suelo. «Sí», respondí, sorprendida por su intento de conversación. Me lanzó una mirada breve, con algo indescifrable en los ojos, antes de volver al coche. Dentro, la cabaña era cálida y acogedora, con paredes de madera y muebles cómodos dispuestos alrededor de una chimenea de piedra crepitante. Pero en cuanto Héctor volvió de la recepción, su expresión me dijo que algo iba mal. Hubo una confusión, dijo, pasándose una mano por el cabello encanecido. Solo tienen 2 habitaciones disponibles esta noche. La tercera no estará lista hasta mañana. Lo miré, parpadeando mientras la idea se asentaba. Entonces, ¿qué se supone que hagamos? Ya lo resolveremos, dijo con rapidez. Tomaré una habitación y tú y Andrés compartirán la otra. Sentí un nudo en el estómago ante la sugerencia, pero no discutí. Héctor ya había pasado página, descartando el problema como una simple incomodidad sin importancia. La habitación que nos asignaron a Andrés y a mí era pequeña, pero cómoda, con una cama matrimonial que dominaba el espacio. Una lámpara solitaria arrojaba un resplandor cálido sobre el edredón floral y un tenue aroma a pino se filtraba por la ventana abierta. Acogedor, comentó Andrés con tono neutral, mientras dejaba su bolso junto a la puerta. Forcé una sonrisa. Es solo por una noche. La incomodidad fue inmediata. Intenté distraerme desempacando con cuidado mis cosas en el pequeño baño, mientras Andrés se entretenía con el teléfono. Cuando llegó la hora de acostarnos, la tensión en la habitación era palpable.
Puedes tomar la cama, ofreció Andrés, de pie junto a la ventana. Yo puedo dormir en el suelo. No digas tonterías, respondí, negando con la cabeza. La cama es lo bastante grande para los dos. Vaciló, con una expresión indescifrable, antes de asentir lentamente. Me recosté en un lado de la cama, mirando el techo mientras los minutos se alargaban en horas. Andrés era una presencia sólida a mi lado, su respiración constante pero superficial. Me repetí que estaba bien, que no pasaría nada, pero en el fondo sabía la verdad. Esa noche en la cabaña comenzó como cualquier otra velada familiar. O al menos eso me dije. El cuarto rústico se había sumido en una calma tranquila. Afuera, el débil canto de los grillos atravesaba el aire fresco de la montaña, su chirrido rítmico marcando el silencio. Adentro, la suave luz dorada de la lámpara de noche proyectaba sombras en las paredes de madera, creando una atmósfera casi onírica. Andrés estaba recostado de un lado de la cama, desplazando la pantalla del móvil, mientras yo me sentaba con las piernas cruzadas del otro, fingiendo interés en un libro de bolsillo que había llevado. Mi mente no estaba allí. No lo había estado en todo el día. La cena más temprano había sido tan insustancial como todas nuestras comidas familiares. Héctor llevó la conversación, contando anécdotas sobre sus proyectos de trabajo recientes a una audiencia de uno. Andrés y yo solo asentimos y sonreímos en los momentos adecuados. Pero la verdad era que ninguno estaba presente del todo. No sabía cuándo había comenzado la tensión. Quizás siempre estuvo allí, como una corriente subterránea que preferí ignorar y que ahora se hacía insoportablemente evidente por la proximidad de nuestra habitación compartida. «No estás leyendo de verdad, ¿cierto?», preguntó Andrés de repente, rompiendo el silencio. Levanté la vista del libro, sorprendida por su franqueza. «¿Qué te hace decir eso?». Intenté sonar ligera. Él sonrió, dejando el teléfono. «Llevas en la misma página 20 minutos, atrapada». Solté una pequeña risa, cerrando el libro. «Me descubriste». Se movió un poco, su lenguaje corporal más relajado de lo que estaba acostumbrada. «¿En qué piensas?». La pregunta me tomó por sorpresa. «En nada», respondí demasiado rápido. Levantó una ceja, sin creerme. «Vamos, Clara, te conozco mejor que eso». Era la primera vez que usaba mi nombre, en lugar del acostumbrado madrastra educada o simplemente nada. Algo en cómo lo dijo me recorrió la espalda. Suspiré, recostándome contra el cabecero. Supongo que pensaba en lo diferente que se sienten las cosas hoy en día. Estos viajes solían ser divertidos, ¿no? Andrés asintió, su expresión suavizada. Sí lo eran. Cuando era solo yo y papá, o antes de que me diera cuenta de lo falso que parecía todo. La honestidad de sus palabras dolió, pero no porque estuviera equivocado. Lo he intentado, ¿sabes?, dije en voz baja. He intentado que esta familia funcione, ser alguien en quien tú y tu padre pudieran confiar. Lo sé, respondió con voz suave. Y lo aprecio, aunque no lo diga. Lo miré, sorprendida por la sinceridad de su tono. Por primera vez sentí que los muros entre nosotros se desmoronaban. Hablamos durante mucho rato después, nuestra conversación vagando desde frustraciones compartidas sobre Héctor hasta recuerdos de viajes que Andrés había hecho con su madre. Ella era el pegamento, admitió con nostalgia. Papá siempre trabajaba, pero mamá hacía que todo se sintiera completo. Asentí, con un nudo en el pecho. Es difícil estar a la altura de alguien así. No tienes que hacerlo, dijo simplemente. En algún momento volvimos a callar, el peso de nuestras palabras llenando el aire. Apagué la lámpara, dejando solo la débil luz de la luna filtrándose por la ventana. Mientras me acomodaba bajo las sábanas, mi pierna rozó la suya. «Perdón», murmuré, apartándome de inmediato. «Está bien», respondió con voz baja y uniforme. Pero algo había cambiado en ese breve contacto. Intenté concentrarme en dormir, en regular mi respiración, pero la tensión en la habitación era insoportable. Cada pequeño movimiento suyo se sentía amplificado, un recordatorio de lo cerca que estábamos. «¿Estás bien?», preguntó Andrés en voz baja, rompiendo otra vez el silencio. Vacilé, con la garganta seca. «Estoy bien», mentí. «No lo creo», dijo, su voz ahora más suave. Antes de que pudiera responder, se inclinó un poco más, la cama hundiéndose bajo su peso. «Andrés», empecé, pero las palabras se deshicieron. «¿Alguna vez sientes que finges?», preguntó de repente, con un tono crudo. «¿Qué quieres decir?». «Como si vivieras una vida que no es realmente tuya. Haciendo todo lo que se supone que debes hacer,
pero sin sentir nunca que es real. Sus palabras dieron en el blanco. Tragué con fuerza, el pecho apretado. Todos los días, admití. La confesión quedó suspendida entre nosotros, verdades no dichas ocupando el espacio donde antes solían estar las negaciones. Cuando ocurrió, no fue dramático. No fue planeado ni deliberado. Un momento hablábamos en susurros, como dos personas compartiendo secretos en la oscuridad, y al siguiente su mano rozó la mía bajo las sábanas. Ninguno de los dos se apartó. ¿Está bien esto?, susurró, apenas audible. Debí haber dicho que no. Debí levantarme, salir de la habitación, hacer cualquier cosa menos quedarme allí. En cambio, me giré hacia él con el corazón latiendo con fuerza. Sí, susurré. Cuando terminó, nos quedamos en silencio, nuestra respiración agitada en la quietud de la habitación. Mi mente era un torbellino de emociones, culpa, confusión, deseo. Pero no pude obligarme a hablar. Lo siento, dijo Andrés al fin, su voz quebrando el silencio. No respondí de inmediato. Rápidamente, añadí con la voz temblorosa. No te disculpes. No sé lo que significa, admitió él. Yo tampoco, respondí con la garganta apretada. Pero en el fondo sabía lo que significaba. A la mañana siguiente desperté antes que Andrés, deslizándome fuera de la cama lo más silenciosa que pude. La pálida luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas, pintando la habitación en suaves tonos dorados y grises. Me vestí rápido, evitando el espejo. Para cuando Andrés se movió, yo ya estaba sentada junto a la ventana, fingiendo estar absorta en la vista de la montaña. Buenos días, murmuró con voz ronca por el sueño. Buenos días, respondí, intentando mantener el tono neutral. Por un instante vaciló, como si quisiera decir algo más, pero luego asintió y se dirigió al baño sin otra palabra. Cuando nos reunimos con Héctor en el comedor para desayunar, la tensión entre Andrés y yo era casi insoportable. Héctor, ajeno como siempre, no notaba nada. Bebía su café y leía el periódico, levantando la vista de vez en cuando para comentar el clima o los planes del día. Pero no podía sacudirme la sensación de que Andrés me observaba, su mirada intensa y persistente. Me repetía que sería más fácil, que con el tiempo el recuerdo de lo ocurrido se desvanecería y que podríamos volver a lo de antes. A medida que avanzaba el día comencé a darme cuenta de que hay cosas que, una vez hechas, jamás pueden deshacerse. El regreso desde la cabaña fue callado, pero no en el modo cómodo en que a veces lo era. Se sentía denso, como si cada palabra no dicha, cada pensamiento no expresado, llenara el espacio entre nosotros. Héctor, como siempre, estaba alegremente inconsciente. Tarareaba para sí de vez en cuando, golpeando el volante con los dedos mientras conducía por los caminos sinuosos de montaña. Andrés iba en el asiento trasero, mirando por la ventana, mientras yo miraba fijamente al frente con las manos apretadas en mi regazo. Intentaba concentrarme en el paisaje, en las colinas ondulantes que daban paso a bosques inmensos, en la manera en que la luz del sol se filtraba entre los árboles en rayos dorados y suaves. Pero mis pensamientos volvían sin descanso a la noche anterior, cada detalle grabado en mi memoria, el sonido de la respiración de Andrés, como su mano había permanecido sobre la mía. Se sentía irreal, como un sueño, y sin embargo sus consecuencias pesaban sobre mí con una claridad sorprendente. Arriesgué una mirada hacia él en el retrovisor. Parecía tranquilo, casi indiferente, pero podía ver la tensión en su mandíbula, la manera en que sus dedos apretaban el apoyabrazos un poco demasiado fuerte. Evitaba mi mirada como yo evitaba la suya, y no podía decidir si eso era un alivio o un castigo. Cuando por fin llegamos a la entrada de la casa, Héctor se estiró y bostezó, ya haciendo planes para el resto del día. Tengo una reunión en la oficina en un par de horas, anunció mientras bajaba del coche, pero deberíamos hacer algo juntos esta noche. Quizá cenar en ese nuevo restaurante italiano del centro. Claro, respondí automáticamente, aunque la idea de sentarme en una cena familiar me revolvía el estómago. Andrés no dijo nada. Tomó su bolso del maletero y desapareció dentro de la casa sin una palabra. Durante el resto de la tarde intenté perderme en las tareas. Doblé ropa, limpié la cocina y reorganicé la estantería del salón. Cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas y mi mente distraída. Pero por más que lo intentaba, mis pensamientos siempre volvían a Andrés. Repasaba nuestra conversación de la noche anterior, el modo en que su voz se había suavizado al hablar de sentirse perdido, de fingir ser alguien que no era. Recordaba cómo me había mirado, no con juicio ni con lástima, sino con una especie de comprensión silenciosa que no había sentido de nadie en años. Ni siquiera de Héctor. El sonido de pasos en la escalera me sacó de mis pensamientos.
Levanté la vista y vi a Andrés de pie en el umbral, con las manos hundidas en los bolsillos de sus vaqueros. «Hola», dijo torpemente. «Hola», respondí, con la voz más tensa de lo que quería. Por un momento ninguno de los dos habló. Luego él carraspeó, mirando hacia la cocina. Iba a coger algo de comer. «Claro», dije enseguida, apartándome para dejarlo pasar. Rozó mi brazo al hacerlo y, aunque el contacto fue fugaz, me dejó sin aliento. Fingí ocuparme ordenando la encimera mientras él rebuscaba en la nevera, tratando de ignorar cómo se aceleraba mi corazón con cada movimiento suyo. «Lo de anoche», empezó con voz vacilante. Me quedé inmóvil, apretando el trapo que tenía en las manos. «No tenemos que hablar de eso», dije con rapidez. «Sí tenemos», insistió, cerrando la nevera y girándose hacia mí. «No podemos fingir que no ocurrió». «¿Y por qué no?», pregunté, con voz más dura de lo que pretendía. «Eso es exactamente lo que debemos hacer, fingir que no pasó y seguir adelante». Me observó en silencio un largo momento, con una expresión indescifrable. «¿Eso es lo que de verdad quieres?». «Lo que yo quiera no importa», respondí con voz temblorosa. «Esto, lo que sea, no puede volver a suceder». «¿Por qué no?», preguntó con la voz alzada. «Porque está mal, porque es inconveniente o porque tienes miedo». «Basta», solté, girándome de espaldas. Él dio un paso hacia mí, su voz ahora más suave. «No tienes que seguir fingiendo, Clara». «No conmigo». «Andrés, por favor», susurré, con el pecho oprimido. Por un momento creí que discutiría, que me empujaría más allá de lo que estaba dispuesta. Pero en lugar de eso suspiró y retrocedió, pasándose una mano por el cabello. «Lo siento», dijo en voz baja. «No quise hacerlo más difícil». «Ya es difícil», confesé, apenas audible. Él asintió, su mirada posada en mí un instante más, antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Esa noche Héctor fue su yo habitual, animado, conversando con entusiasmo durante la cena sobre el trabajo y futuros viajes familiares. Andrés y yo representamos nuestros papeles, asintiendo y sonriendo en los momentos apropiados. Pero la tensión entre nosotros era palpable. En un momento, Héctor se giró hacia Andrés con expresión curiosa. «¿Has estado callado hoy? ¿Todo bien?». «Sí», contestó rápido Andrés, forzando una sonrisa. «Solo cansado del viaje». Héctor pareció satisfecho con la respuesta y volvió a su comida. Pero yo podía sentir la mirada de Andrés sobre mí, intensa, persistente. Me costó todo no devolverla. Más tarde esa noche, cuando Héctor ya dormía, me encontré paseando por el salón con los pensamientos a toda prisa. No podía seguir así, fingiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba en absoluto. Estaba tan perdida en mis ideas que no oía a Andrés bajar las escaleras hasta que habló. «¿No puedes dormir?», preguntó en voz baja. Me giré y lo vi de pie en la entrada, con expresión cauta. «No», admití, apenas en un susurro. Él entró en la habitación con las manos hundidas en los bolsillos. Yo tampoco. Nos quedamos allí en silencio mucho rato, la tensión no dicha entre nosotros creciendo con cada segundo. «No sé qué hacer», dije al fin, con voz temblorosa. «Yo tampoco», admitió, con la mirada fija en el suelo. «Pero sé que no quiero perderte». Sus palabras me golpearon como un puñetazo, y sentí el pecho apretarse. «Andrés, no podemos». «Lo sé», respondió rápido, con voz dolida. «Pero eso no significa que pueda olvidarlo». «¿Olvidarte?». Negué con la cabeza, las lágrimas quemándome los ojos. «Esto no es justo para ninguno de nosotros». «Lo sé», repitió, con la voz rota. Por un momento creí que me tocaría, que intentaría cerrar la distancia entre nosotros. Pero en cambio se apartó, su expresión resignada. «Te daré espacio», dijo en voz baja. «Si es lo que necesitas». Asentí, incapaz de hablar. Mientras él se giraba y se marchaba, sentí una punzada de algo que no supe nombrar del todo, arrepentimiento, deseo, pérdida. Lo que fuera, se quedó conmigo mucho después de que se hubiera ido. Cuando por fin me acosté, la casa estaba en silencio. Pero mi mente no lo estaba. Permanecí despierta horas, mirando el techo, repasando cada instante del día una y otra vez. No sabía qué deparaba el futuro, pero de algo estaba segura, nada volvería a ser igual. Los días siguientes fueron agónicamente lentos, cada uno marcado por una tensión no dicha que parecía palpitar en las paredes de la casa. Me lancé de lleno a las tareas más pequeñas, pulí cubiertos, reorganicé el armario de la ropa blanca, fregué las encimeras hasta que brillaron.
Todo un trabajo sin sentido, pero que me daba la ilusión de control. Andrés mantuvo la distancia, pero no de la forma que yo esperaba. No me evitaba del todo, en cambio, parecía merodear en los bordes de mi consciencia, siempre lo bastante cerca como para sentirlo, pero nunca demasiado próximo. Era enloquecedor. Lo veía en el pasillo o en la cocina, nuestras miradas cruzándose fugazmente antes de apartarse. Cada uno de esos momentos era como una chispa, un destello diminuto de algo que se negaba a extinguirse. Héctor, por supuesto, no notaba nada. Seguía absorto como siempre en su trabajo y en los planes para el próximo gran negocio inmobiliario. Si sospechaba algo, no lo mostraba. Y yo comenzaba a resentirlo por su desapego. Una noche, al sentarnos a cenar, Héctor estaba inusualmente alegre. Se sirvió una generosa copa de vino, recostándose en la silla con una sonrisa satisfecha. Cerré el trato de la propiedad de Maple Street hoy, anunció, alzando la copa en un brindis para sí mismo. «Qué bien», respondí, forzando una sonrisa. «Felicidades», murmuró Andrés, sin levantar la vista de su plato. Héctor no pareció notar la falta de entusiasmo de su hijo. «Sabes, esto puede ser un punto de inflexión para nosotros», continuó con entusiasmo. «He pensado que deberíamos celebrarlo. Quizá hacer otro viaje, los tres juntos». Se me retorció el estómago ante la idea. «Suena bien», mentí, mirando de reojo a Andrés. Él no reaccionó, pero podía sentir la tensión irradiando de su cuerpo. Después de cenar me retiré al salón, hundiéndome en el sofá con una taza de té. Dejé que las luces parpadeantes del televisor iluminaran la habitación en silencio. Estaba tan absorta que no escuché a Andrés entrar hasta que habló. «¿Podemos hablar?». Levanté la vista, sobresaltada, al verlo de pie en la entrada. Parecía inseguro, con las manos en los bolsillos. «¿Ahora?», pregunté, aunque sabía que no podía negarme. Asintió. Avanzó en la habitación y cerró la puerta detrás de sí. Dejé la taza sobre la mesa, el corazón latiéndome con fuerza, mientras él cruzaba el cuarto y se sentaba a mi lado. «He estado pensando», comenzó en voz baja. «En nosotros. En lo que pasó». Abrí la boca para responder, pero levantó una mano interrumpiéndome. «Déjame terminar», dijo. «Sé que esto es complicado, y que no es justo para ti. Pero no puedo fingir que no significó nada». «Andrés», empecé, pero negó con la cabeza. «Por favor. Solo necesito saber, ¿para ti fue un simple error o significó algo?». La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada e implacable. Sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor, el peso de mi culpa y confusión amenazando con aplastarme. «No lo sé», admití por fin, mi voz temblando. «No sé lo que significó. Todo lo que sé es que no puede volver a pasar». Él asintió lentamente, su mirada cayendo al suelo. «Lo entiendo», dijo, aunque su voz estaba cargada de emoción. «Solo, necesitaba escucharlo de ti». Por un momento ninguno de los dos habló. Luego se levantó, pasándose una mano por el cabello. «Voy a salir a caminar», murmuró, su voz apenas un susurro. «Ten cuidado», dije, aunque las palabras sonaron huecas. Él asintió y luego se fue, dejándome sola con mis pensamientos. Esa noche permanecí despierta, mirando el techo mientras Andrés dormía plácidamente a mi lado. Me sentía atrapada en una jaula hecha por mí misma, las barras forjadas con decisiones que no podía deshacer. A la mañana siguiente Héctor ya no estaba. Encontré la nota en la encimera de la cocina, escrita con su letra desordenada. «Necesito algo de tiempo para aclarar mi cabeza. No te preocupes por mí. Estaré bien. Solo necesito resolver las cosas por mi cuenta». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Apreté la nota con mis manos temblorosas, mi pecho oprimiéndose mientras una ola de pánico me recorría. «¿Qué es eso?», preguntó Andrés entrando a la cocina con el móvil en la mano. «Héctor se fue», dije, mi voz temblando. «Se fue». Andrés frunció el ceño, tomando la nota y leyéndola rápidamente. «¿Qué demonios significa esto? ¿A dónde se fue?». «No lo sé», admití, sintiendo como las lágrimas me llenaban los ojos. Andrés suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Ese chico nunca piensa bien las cosas. Seguro que solo está enfadado por algo. Volverá cuando le dé hambre». Su tono desdeñoso me hizo hervir la sangre. «Esto no es simplemente estar enfadado, Andrés», solté, alzando la voz. «Está claramente alterado por algo». «¿Y qué quieres que haga yo al respecto?», respondió él, cortante.
Es un adulto. Si quiere comportarse como un niño, ese es su problema. Lo miré, atónita por su indiferencia. De verdad no te importa, ¿verdad? Claro que me importa, dijo, aunque su tono no sonaba nada convincente. Pero no voy a salir corriendo detrás de él. Tiene que madurar y enfrentarse a sus propios problemas. Me di la vuelta, aferrándome al borde de la encimera para intentar calmar mi respiración. Los días que siguieron fueron agónicos. Pasé cada momento preguntándome dónde estaría Héctor, si estaba bien, si volvería. Intenté llamarlo, pero su móvil iba directo al buzón. Incluso consideré salir en coche a buscarlo, pero no tenía ni idea de por dónde empezar. Andrés, fiel a su palabra, no hizo ningún esfuerzo por encontrar a Héctor. Seguía con sus rutinas como si nada hubiera cambiado, dejándome cargar sola con el peso de mi preocupación. Una tarde, mientras estaba en el salón mirando mi teléfono, mi amiga Laura llamó. «Hace tiempo que no sé de ti», dijo, su voz cargada de preocupación. «¿Está todo bien?». Dudé, sin saber cómo responder. «Es complicado», dije al fin. «¿Complicado cómo?», insistió. Suspiré, pasándome una mano por el cabello. Héctor se fue. No dijo a dónde iba ni cuándo volvería. ¿Pasó algo?, preguntó, su tono afilado. Volví a dudar, la verdad presionando contra los bordes de mi resolución. Últimamente ha estado todo tenso, dije con cuidado, evitando contar toda la verdad. Ajá, respondió Laura, claramente sin creérselo. Bueno, si necesitas hablar con alguien, ya sabes dónde encontrarme. Gracias, dije, aunque no estaba segura de sentirlo. Cuando colgamos me quedé mucho tiempo allí, mirando el espacio vacío donde Héctor solía estar. La casa se sentía más vacía que nunca sin él y me descubrí repasando nuestra última conversación una y otra vez. Pensé en la forma en que me miró, en la vulnerabilidad cruda en sus ojos. Pensé en su pregunta, la que no había podido contestar con honestidad. ¿Fue solo un error para ti? No lo sabía. Quizá lo fue, o quizá era algo más, algo que no estaba lista para admitir. Todo lo que sabía era que lo extrañaba. Y ese pensamiento me aterraba más que nada. El vacío que Héctor dejó era insoportable. Los días se convirtieron en semanas, y el silencio de la casa se hacía más fuerte con cada momento que pasaba. Andrés seguía como si nada, volcado en su trabajo y desechando cualquier mención de Héctor con un gesto despectivo. «Estará bien», decía más de una vez. «Siempre lo está». Pero yo no estaba bien, y no sabía si Héctor lo estaba. Me sorprendía a mí misma conduciendo sin rumbo algunas tardes, esperando, rezando por verlo caminando por alguna calle o sentado en una cafetería. Revisaba sus redes sociales obsesivamente, pero no había rastro suyo en ninguna parte. Era como si hubiera desaparecido por completo. No podía evitar sentir que su partida era mi culpa. La nota que dejó era breve, casi casual, pero el momento en que se fue no podía ser coincidencia. ¿Qué le hice? La pregunta me atormentaba, su peso presionándome sin importar cuánto intentara distraerme. Era un jueves por la tarde cuando lo encontré. Andrés había salido a una cena de trabajo y yo estaba sola en la casa, vagando sin rumbo de habitación en habitación. Terminé en el cuarto de Héctor sin darme cuenta, el aroma familiar de su colonia flotando débilmente en el aire. Me senté en el borde de su cama, mis dedos siguiendo las costuras del edredón mientras intentaba imaginar dónde podría estar. Mi mirada se posó en su escritorio, una pila de papeles amontonados en una esquina. No quería husmear, o al menos eso me dije, pero la curiosidad pudo más que yo. Tomé la pila y la hojeé distraídamente. Fue entonces cuando encontré la carta. No estaba dirigida a mí, pero supe de inmediato que era sobre mí. Querida Clara. No sé cómo decir esto en voz alta, así que lo escribo. Espero que nunca leas esto, pero si lo haces, espero que te ayude a entender. No puedo dejar de pensar en ti. En nosotros. En aquella noche. Sé que estuvo mal y sé que probablemente no significó nada para ti, pero para mí lo significó todo. Tú me haces sentir visto, como si no fuera solo un fracaso o una decepción. Me haces sentir que importo y no sé qué hacer con eso. He intentado soltarlo, pero no puedo, y creo que por eso tengo que irme. Lo siento si te he hecho las cosas más difíciles. Nunca fue mi intención. Pero no puedo quedarme aquí. No así. Cuídate siempre, Clara. Héctor. Leí la carta 3 veces antes de que su peso se hundiera por completo en mí. Mis manos temblaban cuando la dejé, mi mente corriendo con una mezcla de emociones que no podía desentrañar. Se había ido por mi culpa, por lo que habíamos hecho,
por cómo lo manejé o no lo manejé. Debería haber sentido alivio. Se había ido y con él la tentación y el riesgo. Pero lo único que sentía era un vacío doloroso que amenazaba con consumirlo todo. Andrés llegó tarde esa noche, la corbata suelta y el olor a whisky impregnando su ropa. Dejó su maletín junto a la puerta y fue directo a la cocina, sirviéndose otra copa sin decir una palabra. Lo seguí, la carta apretada en mi mano. Andrés, empecé, mi voz temblando. Él se volvió a mirarme, su expresión cansada. ¿Qué pasa, Clara? Necesito hablar contigo, dije, apretando más la carta. Suspiró, dejando su vaso sobre la encimera. ¿Puede esperar? He tenido un día largo. No puede esperar, dije firme, sorprendida incluso por mi propio tono. Frunció el ceño, cruzándose de brazos. Está bien. ¿Qué es tan importante? Dudé, las palabras atascándose en mi garganta. No podía contarle todo, no aún. En su lugar, le tendí la carta. ¿Qué es esto? Preguntó, tomándola. Léela, dije en voz baja. Desplegó el papel, sus ojos recorriendo las palabras. Su expresión cambió mientras leía, la confusión dio paso a la ira y luego a algo más oscuro. ¿Qué demonios es esto? Exigió, su voz baja y peligrosa. Es de Héctor, dije, apenas en un susurro. No me digas, espetó, levantando la carta. ¿Qué demonios quiere decir con esto? ¿Qué pasó, Clara? Sentí mi pecho apretarse, mi respiración volviéndose corta y superficial. Andrés, yo. ¿Qué hiciste? Gritó, su voz retumbando en la cocina. No fue mi intención, dije, las lágrimas cayendo por mi rostro. Fue un error. ¿Un error? Repitió, su voz goteando veneno. ¿A esto le llamas un error? No pude responder. El peso de su ira, de su incredulidad, era demasiado para soportarlo. Andrés se fue esa noche, cerrando la puerta de un portazo tan fuerte que el sonido reverberó por toda la casa. Me quedé sentada en el suelo de la cocina durante horas, mirando la carta arrugada en mis manos. Quería gritar, llorar, salir corriendo y no volver nunca. Pero no pude moverme. Cuando salió el sol a la mañana siguiente, por fin me obligué a levantarme. La casa se sentía imposiblemente silenciosa, la ausencia de Héctor y Andrés un vacío opresivo que parecía tragárselo todo.